Buenos días. El tema del día de hoy a tratar en la clase de la entidad donde vivo es la cultura purépecha. Muchos se preguntarán quiénes fueron y qué relación tiene con nuestro estado de Guanajuato. Vamos a ver el tema. Como todos sabemos, toda cultura prehispánica tiene sus características, su organización social, política, su ubicación, o sea, dónde se establecieron alguna vez, su arquitectura, religión, costumbres y otros tantos aspectos. Como podemos ver, la cultura purépecha se ubicó en lo que hoy es el vecino estado de Michoacán. Origen de la cultura. Ocupando principalmente el oriente de Michoacán, sus inicios remontan al año 1200 después de Cristo y su esplendor terminó, o sea, su gran sus grandes su gran época terminó en el año 1600 después de Cristo. Territorio. En la época prehispánica, el pueblo purépecha, también conocidos como tarascos, porque de hecho así los llamaron los conquistadores españoles, ya que no podían pronunciar la palabra purépecha, ocuparon la mayor parte del estado de Michoacán, pero también, y ojo aquí, ¿qué tiene que ver con nuestro estado Guanajuato? Pero también ocuparon algunos de los valles inferiores de los estados de Guanajuato y Jalisco. En el caso de Guanajuato, obviamente Celaya, Acámbaro y Yuririapúndaro. Obviamente Yuririapúndaro se refiere al actual municipio de Yuriria. Se encontraron, se encontraban en territorio purépecha. Claro, algunos lugares del sur de nuestro estado de Guanajuato tienen nombres de origen purépecha. Ubicación geográfica. En la época prehispánica, el pueblo purépecha o tarasco ocuparon la mayor parte del estado de Michoacán, pero como ya vimos anteriormente, también ocuparon valles inferiores del estado de Guanajuato, en este caso Celaya, Acámbaro y Yuririapúndaro, o sea, Yuriria. Organización política. ¿Cómo estaban organizados? Su forma de gobierno. Tenían un gobierno teocrático, o sea, a través de un rey, al mismo tiempo que era la autoridad política suprema. Representaba también a la religión. Su deber principal consistía en mantener el culto al dios Curicaberia. La sucesión al trono era hereditaria entre los miembros de la familia real, hijos, hermanos o sobrinos del rey, quien tenía derecho a nombrar a su heredero. Fueron también grandes guerreros y llevaron a cabo extensas conquistas, disponiendo de grandes contingentes armados con arcos, flechas y macahuit, o sea, mm, o sea, como, como algo parecido a lo que usan los oficiales de policía, o sea, como una especie de garrotes, pero erizadas con punta de pedernal. El rey, que era, que era la primera persona en esta escala de organización política. Luego eran los señores principales, sacerdotes, guerreros y hasta el, hasta el último tramo de la escala social, campesinos, pescadores, artesanos y mercaderes. Comercio. Algunas de sus conquistas fueron como el oro, el cobre, piedras verdes, miel, cera, cacao, que es de donde proviene el famoso dulce del chocolate, plumas preciosas, algodón y gomas,
Agricultura. El gran desarrollo gracias a los instrumentos de cobre, hecho que no se repitió en otros pueblos mesoamericanos. El gran trabajo en los metales, principalmente en el cobre. Pesca, situados convenientemente en lo que actualmente es el lago de Pátzcuaro. Principales ciudades. La ciudad sagrada Pátzcuaro, que significa en lengua purépecha, donde se tiñe de negro. El centro de poder, o sea, de dónde provenía el poder principal político. Pátzcuaro, Coyucan, Iguazio y Tzintzuntzan. Cuna purépecha, el actual municipio de Zacapu, en el estado de Michoacán. Vestigios arqueológicos. Zona arqueológica de Tzintzuntzan, zona arqueológica de Iguazio, la ciudad perdida, Tres Cerritos y San Felipe Los Alzati. Como podemos ver aquí, estas son las antiguas ruinas de la capital purépecha, Tzintzuntzan. Voy a hablarles un poco sobre la historia de esta antigua ciudad purépecha, que fue la capital de este imperio prehispánico. Fue fundada por el señor Tariacuri, primer monarca, o sea rey, del estado purépecha, alrededor del año 1325, en las cercanías del lago de Pátzcuaro. Tzintzuntzan fue sede del poderoso señorío purépecha, o sea, el imperio purépecha. No. Se resistió a diversos intentos de conquista por parte del imperio azteca, siendo estos últimos, o sea los purépechas, los únicos que fueron capaces de derrotar en variados enfrentamientos a los guerreros mexicas. El punto de frenar su expansión, logrando arrebatarle territorio y establecer la primera frontera definida y controlada de todas las naciones mesoamericanas. Se calcula que en su época de mayor esplendor, Tzintzuntzan albergó una población aproximada de 40,000 habitantes. Esta ciudad fue sede del estado purépecha desde la mitad del siglo XV hasta su caída antes de la llegada de los conquistadores españoles. Otros aspectos a destacar de la cultura purépecha es la alimentación, medicina, salud y vivienda. Su dieta estaba formada por maíz, trigo, frijol, papa, haba, lenteja y cebada, además de árboles frutales como durazno, aguacate, tejocote, limón, naranjo, guayabo, chirimoya, chabacano, manzana, perón, capulín, membrillo, zapote blanco y granada roja. Como podemos ver, una alimentación bastante sana. Medicina. Acostumbraban a utilizar algunas plantas medicinales, como el romero, la ruda, para problemas estomacales, y el alpiste para la presión, entre otras plantas medicinales. Politeístas o monoteístas. Cabe recordar que la palabra politeísta quiere decir creencia en muchos dioses, y monoteísta creencia en un solo dios, como lo es la religión católica. Los purépechas eran politeístas. Consideraban a la vida en tres espacios separados:
Por debajo de la tierra se encontraba el mundo de los muertos. En la superficie de esta transcurría el mundo de los vivos, mientras que en el cielo el de los dioses creadores. Como dato interesante, el mayor personaje en la historia de los purépechas fue el rey Tariacuri, sacerdote del viento, nacido en el siglo XIV, un símil de Quetzalcóatl. Posteriormente, Axayácatl, emperador de los aztecas, invadió el imperio purépecha, lo que conllevó a que se unieran los tres reinos divididos en uno solo. Después de la derrota, los mexicas comenzarían una interminable guerra. En cuestiones del arte, es visto como un conjunto, es alegre y lleno de exuberante alegría de vivir. Los tarascos llegan a desarrollar un oficio de expresividad vigorosa, o sea, con bastante vida, con una sensibilidad estilística, o sea, lo bello, que es muy marcada y muy suya. Caída del Estado Tarasco. Después de escuchar acerca de la caída del Imperio Azteca, esto por parte de los conquistadores españoles, el Cazonzi, o sea el rey Tangajoan II, envió emisarios a los vencedores españoles. En 1522, un grupo de españoles, bajo el mando de Cristóbal de Olid, fueron enviados al territorio tarasco y llegaron a la ciudad de Tzintzuntzan en cuestión de días. Tiempo después mandó al despiadado conquistador Nuño de Guzmán para su conquista definitiva. Cuando Nuño de Guzmán había caído en desgracia, el obispo Vasco de Quiroga fue enviado a la zona a evangelizarlos. Hasta aquí el video sobre el Imperio Purépecha y su relación con nuestro estado, Guanajuato. Muchas gracias. Hasta pronto.